Cato Sicarius, Señor de la Guardia. Una historia de Warhammer 40.000. Solo y herido en un mundo agonizante, rodeado por una horda de monstruosos tiránidos, el capitán Cato Sicarius de los Ultramarines está decidido a poner fin a su inhumano enemigo, incluso a costa de su vida. Atormentado por los errores del pasado, Sicarius se prepara para cumplir con el emperador. Pero el Señor de la Humanidad puede tener otros planes para el Maestro de la Guardia. Hubo una vez vida en este lugar. Una vez. Antes de que los cielos se oscurecieran, antes de que la disformidad quedase en silencio, antes de que el gran devorador comenzara su festín de mundos. Ahora no era más que una roca estéril, un desierto donde antes había un bosque, una cáscara en donde una vez hubo una ciudad. Aquí los alienígenas tiránidos habían dejado su huella, sin dejar supervivientes, salvo uno. Cato Sicarius caminaba por el yermo a solas, herido, arrastrando su pierna izquierda. Durante el accidente, una esquirla de metal la había traspasado. Su yelmo de batalla se había partido por la mitad y lo había desechado. Con la cabeza descubierta, no había manera de enmascarar el olor, el hedor de polvo y el vacío. Los restos de la cápsula de desembarco estaban lejos, detrás de él, al igual que los cadáveres de los veteranos de vanguardia que le habían acompañado. Hageman tendría algo más que decir al respecto. Seguro sacaríalo del mundo de hielo, otra vez. Incluso Dacius había aconsejado a Sicarius de no ir, sobre todo sin sus leones, pero no quiso escuchar al sargento. Damnos había hecho a Sicarius imprudente y temerario, incluso más que antes. Cuando él había mirado a los ojos de su sargento, Sicarius sospechó que Dacius pensaba lo mismo. No había cambiado de opinión. Sicarius tendría que saber si él todavía tenía su toque, si mantenía su filo en el combate. Los leones se quedarían con el grueso del ejército y mantendrían una presencia de mando, mientras que él se infiltraría con una pequeña escuadra. Su misión sería asesinar a la criatura nodo que mantiene el vínculo con la colmena. Este plan había salido mal. Ya desde el inicio, una mina espora había explotado en su espacio aéreo durante la inserción. Incluso si los medios para promulgar dicho plan no existían, seguiría adelante. Aún estaba sujeto a su cinturón blindado de la cápsula de desembarco. Golpeó una esfera opaca sobre su pecho del tamaño de su puño, liberándose. Alabado sea el trono, todavía funcionaba. El resto era fuego, humo y sangre. Al menos sin su parafernalia era más ligero. Llevaba una servoarmadura simplificada, sin, por ejemplo, su manto del soberano. Dichas galas no convenían a este tipo de trabajo y Sicarius se alegró de ello. Incluso su hoja Tempest estaba ausente. Llevaba un Gladius enfundado atado a su cadera en su lugar. Mantuvo la pistola de plasma asentada cómodamente en su funda y que estaba, hasta el momento, sin utilizar. Pero a medida que se acercaba Sicarius a las fantasmales ruinas de la ciudad, era un acuerdo que de hecho con seguridad estaba a punto de cambiar. Las sombras acechaban aquí, también algo chilló, tal vez en alguna aproximación cruda de entusiasmo. Para el Maestro de la Guardia sonó como una risa. Sabía que ellos habían sido atraídos por él, cazadores asesinos, atraídos por su biología aún viva. Una necesidad instintiva los atrajo hacia afuera. Más allá del hambre, el consumo de la materia viva era para los tiránidos como la guerra para un marín espacial, y no podían separarse. Según los cálculos de Sicarius, el puesto fronterizo ultramarín más cercano estaba todavía a varios kilómetros de distancia. Tendría que luchar a través de la cáscara que ahora era la ciudad muerta, contra sus nuevos inquilinos senos, si quería llegar hasta sus hermanos. Se dirigió hacia las ruinas, conscientes de cómo las sombras se acercaban con cada paso. Y a las mismas sombras les comenzaron a crecer garras. Apenas Sicarius había cruzado el umbral de algún antiguo distrito municipal, con sus solitarias barricadas y defensas, ahora ya sin dientes pero aún en pie, sin un alma, cuando el primero de los cazadores asesinos salió de la oscuridad. Deslizando la pistola de plasma fuera de su funda, apuntó y fue disparando. Los tiránidos se fueron vaporizando por los proyectiles sobrecalentados, pero el triunfo de Sicarius solo duró hasta el momento en que su arma se recalentó y se negó a funcionar. «¡Por la sangre de Guilliman!», dijo entre dientes, maldiciendo el accidente, en el que evidentemente había dañado la pistola. Ahora había más cazadores asesinos, atraídos por la desaparición de su prole muerta. Avanzaban con cautela, olfateando una presa fácil. «¡Pequeños y feos bastardos!», escupió Sicarius, mientras los alienígenas, con forma parecida a los cánidos y de piel ocre,
comenzaron a escurrirse hacia él. Él había hecho lo suficiente para poder salir de la explanada principal y dirigirse a una de las calles sin vida, lo suficientemente lejana. Cojeando mucho, Sicarius hizo una mueca y maldijo cada paso, pero estaba decidido a no someterse. Necesitaba una mejor vista. En alguna parte, la superioridad geométrica de los diminutos alienígenas contaría menos, tal vez algún embudo al que encauzarlos. Encontró la oficina de un lexicógrafo. Pateó la puerta, ignorando el dolor de su pierna. Se encontró con una pequeña cámara, con un estrecho pasillo que conducía a un domicilio, aún más pequeño en la parte posterior. Sicarius se dirigía hacia el corredor cuando los cazadores asesinos irrumpieron por la puerta. Dientes salvajes se cerraron en su espalda, con la armadura chillando, mientras los afilados incisivos intentaban penetrarla. Con un rugido se sacudió a aquella criatura y la escuchó golpear la pared. Un segundo seno se sujetaba a su pierna herida. Ahora él gritó. La agonía dio paso a la ira. Sicarius extrajo el gladius y perforó al tiránido a través de su cráneo. El senos gritó una vez y cayó inerte. 3 más cargaron contra él, su peso combinado intentando hacerse con él. Los estrechos confines de la oficina del secretario hacían el campo de batalla un poco apretado, cosa que aprovechó, haciendo uso de su antebrazo. Sicarius aplastó un senos contra la pared. Al segundo lo aplastó con el pie de su pierna buena, y al tercero lo decapitó. Sangre y vísceras se apoderaron de su rostro y torso. Le quemó un poco y olió su propia piel chamuscada. Venían más, los oía más abajo, en la calle, parloteando como chacales. La sangre derramada de sus parientes les estaba guiando, con su propia sangre goteando de una docena de heridas menores. Sicarius se dirigió por el pasillo como se había propuesto en un principio, pero en lugar de buscar una salida, reemplazó su anterior plan por una estrategia más fresca: escapar hacia arriba, llegar a tierra más alta. Con una vista decente desde un lugar alto, podía trazar una ruta a través de esta ciudad fantasma y posiblemente hacer llegar su señal a la compañía. Damnos volvió otra vez, burlándose de él con su amargo recuerdo. El fracaso era una píldora difícil de tragar para Sicarius, incluso aquí, herido y ampliamente superado en número. Pero Sicarius se negó a rendirse. «Todavía tengo un margen», gruñó con los dientes apretados mientras encontró lo que estaba buscando. Una escalera en la parte posterior del domicilio que conducía a la azotea. Empezó a subirla. El metal gemía y grujía por el peso de la servoarmadura. Atravesó una escotilla. Salió de media luz sombría al tejado. Era un buen punto de observación, bastante alto. Miró por toda la ciudad y vio una horda. Salían de los desagües y las tuberías del alcantarillado. De cada grieta y alcoba había cientos de tiránidos. La mayoría eran cazadores asesinos, pero había también formas más grandes que se escabullían, pisoteaban y mordisqueaban. Era imposible, incluso para alguien como él. De ninguna manera pasaré a través de... Sicarius casi se rió de la falta de sentido a todo, mientras desacopló magnéticamente el orbe del tamaño de un puño de su cinturón. El orgullo le había traído a este lugar, no solo aquí, a esta ciudad, sino también a este momento. Sin embargo, era un poco tarde para alguna modificación. La resolución lo obligó en una dirección diferente, el reconocimiento y la aceptación de un deber final. La granada de vórtice estaba destinada a la criatura nodo, pero Sicarius tendría que conformarse con una gran cantidad de sus secuaces en su lugar. No era el final que había imaginado para sí mismo. El destino le había repartido una mano cruel con ese accidente. ¿No era más que pura casualidad? ¿O no? Sicarius tenía la granada frente a él. Estaba lista, preparada. Solo necesitaba activarla. Dicen que la fortuna favorece a los audaces. Tal vez me he vuelto demasiado audaz. Desde Damnos, desde que cayó, había estado tratando de demostrar algo, a su capítulo, a sí mismo. Tales pensamientos eran la providencia de los necios. Hasta ahora, Sicarius nunca se había considerado a sí mismo entre esos hombres. Arrastrándose hacia él iba un mar de dientes, garras y quitina, que en ese momento alcanzó la acera del edificio. Con una mano en la granada del vórtice, la otra apretando firme el gladius, Sicarius se preparó para cumplir con su último deber. Estaba a punto de gritar un reto cuando algo lo detuvo. Ahí, en el borde de las ruinas, una pálida niebla estaba avanzando. Llegó rápidamente y avanzó de igual manera. Era densa y envolvió a la horda en cuestión en segundos. Como si reaccionaran ante una amenaza, los alienígenas comenzaron a gruñir e intentar morderse los unos a los otros. Pronto, incluso eso se perdió en la neblina.
Sicarius apretó con fuerza sus armas cuando un escalofrío sobrenatural lo atravesó como una descarga de electricidad. A su izquierda un fogonazo estalló, parcialmente cubierto por la niebla. Luego otro y otro más hasta que la pálida ofuscación de la nube fue inundada de los destellos de armas de fuego. Oyó cuchillas, primero desenvainarse y luego cortar. Los gritos de los alienígenas le llegaron poco después. A continuación, medio vislumbró una figura que se movía en el miasma blanco. Parecía familiar, sin duda se parecía mucho a un Adeptus Astartes, pero no pertenecía a ningún capítulo con los que Sicarius se hubiera tropezado. Al principio pensó que podría ser la Guardia de la Muerte. Una operación en este mundo se ajustaba como un guante a sus preferencias tácticas, pero los guerreros en la niebla se movían demasiado rápido para ser marines espaciales. Ningún guerrero con servoarmadura podría moverse así. Sicarius no tuvo tiempo de preguntarse más. En pocos minutos el silencio volvió. La niebla se evaporó tan rápidamente como había aparecido y nada más se mantuvo. Nada, ni siquiera los muertos. Reinstaló la granada de vórtice en su cinturón y envainó su espada. Sicarius se frotó los ojos. Sabía que estaba herido. Tal vez fuera la pérdida de sangre. No. De repente escuchó un repiqueteo bajo convertirse en un rugido sordo. Había estado ahí por un tiempo, pero Sicarius pensó que era el latir de sus heridas. En realidad eran unas turbinas. En lo alto se cernía la voluminosa figura de una Storm Raven de los ultramarines. Cuando la nave se acercó, sus cañones de asalto acoplados miraron hacia abajo. Al no tener objetivos presentes, de pie en la rampa trasera, Dacius invitó a su capitán a subir a bordo con un gesto. Cuando nos enteramos de que derribaron su cápsula de desembarco, pensamos que podría estar muerto, dijo el sargento. Casi. Poco me faltó, dijo Sicarius. En esta zona infestada de senos, ¿cómo conseguiste evitarlos? Dacius sonaba genuinamente incrédulo. No lo hice. Dacius ladeó la cabeza, haciendo con el gesto una pregunta tácita. Tuve ayuda, sin embargo, respondió Sicarius. ¿De quién? De un lugar inesperado. Sicarius no dijo nada más sobre el tema. Dacius gritó hacia atrás. ¡Apotecario! No, dijo Sicarius, levantando una mano e incitando al médico a retroceder. Tráeme mi armadura. Esta guerra está lejos de terminar. Pero sospecho que la balanza se ha inclinado a nuestro favor. Dacius no preguntó, y Sicarius no mostró ningún signo de proporcionar una respuesta. En realidad no podía, pero al menos sabía que tenía razón. Se cerró la rampa trasera. La cañonera se elevó rápidamente, dirigiéndose de vuelta a las líneas de los ultramarines. En la oscuridad de la bodega, Sicarius recordó la niebla y los guerreros dentro de ella. Recordó también algo más, un detalle de su armadura de guerra. Hueso. Eran de hueso y estaban cubiertos de ella. Una deuda se debía. Su vida había sido conservada para un destino más grande. Sicarius se preguntó cuándo tendría que ser pagada.